Gloria al Señor y un día más para compartir con todos vosotros de la palabra del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Gloria al Señor. Pues estamos contentos y un día más y felices de ser partícipes de un día que se levantó precioso, bonito, donde el reflejo de la luz del sol te da en la cara y te hace sentir vivo, como dice la Escritura, agradable ciertamente es a la luz, los ojos, gloria al Señor, la luz a los ojos es muy agradable, ciertamente es agradable la luz a los ojos, gloria al nombre del Señor, sentir la luz, porque la luz del sol da vida, gloria al Señor. Ya que sin esta luz de este sol no habría vida en la tierra, si no tuviéramos este sol que calienta la tierra. Gloria al Señor. De modo que el Señor formó la tierra y todo lo hizo perfecto. Y cuando se esmeró en su creación, dio un pasito adelante y creó al hombre. Gloria al Señor, y se esmeró en su creación. Mas luego vio que para que el hombre no estuviese solo, porque en el corazón de aquel ser que crió, su primer hijo que crió aquí en la tierra, gloria al Señor, Adán no estaba satisfecho y le creó una compañera que fuere idónea para que estuviese delante de él, una ayuda idónea, de modo que hizo caer en sueño a Adán y tomó una costilla de él y formó a la mujer, gloria al Señor, para que veáis la importancia del matrimonio, del pacto que en el principio se creó, la importancia de la pareja, la santidad con la que el Maestro nos lo expone y nos entrega nuestra compañera. Gloria al nombre del Señor. De modo que lo santo es santo y no se puede mezclar lo santo con lo impuro, porque qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Gloria al nombre del Señor. Estaba yo meditando esta mañana acerca de una escritura que me dio mi maestro Jesucristo, que me dio los otros días, y fue recibida por mí como con impacto. Yo le estaba orando al Señor que Él me hablara a través de su palabra, porque de muchas formas Dios habla al hombre, pero el hombre no entiende. Y verdad que muchas veces tiene que darnos sueño, porque el Señor no sabe de qué forma hablarnos para que entendamos, ya que Él es el sublime Dios todopoderoso. Su conocimiento sobrepasa todo conocimiento humano, su sabiduría, su santidad. Gloria al Señor, de modo que Él se ve en la obligación de hablarnos con delicadeza para que podamos entenderle. Dice la Escritura que cuando el varón se adormece sobre su lecho, entonces Él susurra, murmura a su oído, hace un susurro en su oído para explicar al varón y aconsejar al varón cuál es su consejo, para impedir que su alma perezca a espada, también impedir que él descienda al sepulcro. Es para apartar al varón de la soberbia que él susurra, porque no sabe de qué forma. Él se ve en la situación de confusión, porque él no sabe, siendo él el Dios todopoderoso, él no sabe cómo tiene que hablarle al hombre para que el hombre le entienda. ¿Verdad que el Señor, como dice la Escritura, que estamos
que estamos matizando en esta escritura. El Señor de muchas formas habla al hombre, pero el hombre no entiende. De modo que el Señor se encuentra con este problema y no sabe cómo tiene que hablarnos para que entendamos a Él. Fijaros que de la orden que tenía el hombre, porque Dios le habló literalmente y le dijo: de todo jardín que hay en el huerto podéis comer, pero del que está en el medio del huerto, de este no comeréis, porque ciertamente moriréis. Y esto no lo entendieron. Esta parte ellos no la entendieron. Gloria al Señor. Y ahí vino la serpiente creando esa duda y creando ese, digamos, retando y creando la duda y retando lo que mi maestro había dicho, para sembrar duda. De modo que Satanás siempre va a andar cuestionando lo que Dios ha dicho. Ah, sí, que Él lo ha dicho. Ah, pues si eres Dios, siempre cuestionando: si eres Dios, bájate de la cruz. Si tienes hambre, di a estas piedras que se conviertan en pan. Ah, que de todo árbol podéis comer, pero de este no. ¿Por qué? Entró el chisme. Entraría en chisme, me lo imagino. Gloria al Señor. Entraría en chisme con Eva. ¿Y eso por qué? Y esto para arriba, y esto para abajo, cuestionando, desafiando. Gloria al Señor. De modo que en este tiempo donde estamos sumergidos en una sociedad de consumo, donde solamente es consumo, 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 y cuando terminas de consumir vuelves a consumir, porque es lo que la sociedad te impone. Es un tiempo que hay que apartarse y vivir cada día más para Él, sujetarse a Él cada día más y conocerlo y entenderlo conforme nuestra medida. Gloria al Señor. Tenemos que andar y caminar conforme la medida del don de fe que está en nosotros, ni más arriba, ni más abajo, ni más a la derecha, ni más a la izquierda, conforme el don de la medida de fe que nos es impartida por el Dios Todopoderoso a través de su Espíritu Santo. Gloria al Señor. Hoy día hay que apartarse cada día más, apartarse más, apartarse y apartarse, santificarse, salid en medio de ellos, salid en medio de ellos. Gloria al Señor, y poder santificarse, porque somos iglesia. Gloria al Señor, y si somos iglesia somos llamados a santificarnos, porque por eso somos iglesia, porque la iglesia es la apartada, es la que se aparta. Esta es la iglesia, es la escogida, la elegida, es su novia. Gloria al Señor, y Él quiere presentar al Dios, al Padre Dios Todopoderoso. Gloria al Señor, el Dios Hijo, el Dios Todopoderoso, el Hijo Dios Todopoderoso quiere presentar al Dios Padre Todopoderoso una novia virgen y pura, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación. De modo que cada día tenemos que ir adelante en la perfección, en la purificación, y sabiendo y entendiendo que es muy importante saber y entender en su plenitud que somos llamados a santificarnos y somos llamados a llegar a la estatura, a asemejarnos a la estatura del varón perfecto. Somos llamados a fluir en su santidad. Somos llamados a entrar en la gran comisión. Somos llamados a discipular las naciones. Ante todo, a obedecer su voz. Ante todo, porque si Dios te llama, Dios nos llama a discipular las naciones, hay un tiempo en el que el Señor da la salida. Cuando Dios llama
a través de su espíritu llama a una persona a evangelizar, tiene que tener claro que tiene que estar dentro de su tiempo, ni antes de su tiempo ni fuera de su tiempo. Tiene que ser en el momento del Señor que Él te lo va a marcar a través de su espíritu. ¿Cuándo es el tiempo de apartarse para el evangelismo, para evangelizar? Gloria al Señor, porque en Él vivimos y en Él nos movemos y en Él hay un tiempo establecido, que es un tiempo, no es un tiempo de Él, no es el tiempo de Él, es el tiempo de Él hacia nosotros. Es un tiempo cuando el Espíritu Santo marca el momento y la hora y el detalle exacto en el tiempo exacto y el momento exacto. Digo detalle porque me acuerdo, se me viene esta imagen a mi cabeza, como los ángeles del Señor mueve a las personas y crea circunstancias en un momento determinado. Mueve a las personas, ve por esta calle, haz esto, ve por aquí, no toques esto, haz esto, haz esto, haz esto, no hagas esto, ve por aquí. Ellos planifican para hacer un encuentro entre personas. Quizá una persona está perdida, se encuentra con un hijo de Dios y este hijo de Dios le habla del Señor, el Espíritu Santo le dice que le hable. Gloria al Señor, y no es una casualidad, sino que los ángeles de Dios van moviendo, van moviendo. Por eso te dice, entra por aquí, no hagas esto, haz esto, entra por esta calle, por poner un ejemplo. Como los ángeles del Señor, por mandamiento del Espíritu Santo, ellos se mueven y fluyen y hacen y deshacen cosas que no entendemos para hacer un encuentro entre personas, en realidad para que tu vida vaya bien. Gloria al Señor. Entonces, nosotros tenemos que fluir en este conocimiento de que nuestra vida depende de Él y Él nos mueve y Él hace y deshace cuando quiere, como quiere y a quien quiere, ¿no? En el tiempo que Él ha determinado para nosotros. El Señor siempre está dispuesto, el que no está dispuesto es el hombre que cada día sus emociones varían, también sus sentidos varían cada día. Gloria al Señor. Y un día estás más animado y otro día estás menos animado. Un día tienes mejor carácter, otro día tienes peor carácter. De modo que es importante moverse dentro de la voluntad de Él y entender que tenemos que conocer y oír la voz de Él. Gloria al Señor. Pero el otro día me daba una palabra literalmente en la escritura, porque yo le estaba orando al Señor de que Él me hablara y, y fue tan tremendo que el Señor me dio 2 Corintios capítulo 6 versículos 17 y 18. Gloria al Señor. Y lo voy a compartir con vosotros porque es una palabra tan rica, tan poderosa, donde el Dios Todopoderoso te avisa cuál es su propósito, cuál es su deseo para tu vida. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que Él tiene en su corazón? ¿Qué es lo que Él ama? Te lo expresa aquí en 2 pasajes. Gloria al Señor. Y prácticamente uno es la advertencia, el 17 y el 18 es la promesa. Y dice así: la palabra del Señor se lee en el nombre de Jesús, y la palabra del Señor yo la leo en el nombre de Jesús. Es muy sencilla, muy fácil, porque muchas veces lo entendemos, sabemos, lo oímos, y esto es algo que cada día en los medios evangélicos se oye una vez, otra vez, una vez y otra vez, pero una cosa es saber una cosa y otra cosa es cuando se recibe. Cuando sabes una cosa, sabes que es así. El conocimiento, tu conocimiento, digamos tu mente, te convence. Por eso, por otro lado, el Señor me hablaba también otra vez de que lo que es el Evangelio y el acercarte al Señor no se puede quedar aquí en el conocimiento, sino que hay que avanzar y permitir que el Espíritu Santo fluya en tu vida y permitir
que el Maestro Jesucristo esté totalmente en tu vida, en todos los aspectos, y una persona viva el Evangelio al 100% y viva enamorado del Maestro Jesucristo. De modo que no es lo mismo creer y otra vez y otra cosa es el consagrarse a Él y aceptar el compromiso de noviazgo a lo cual somos llamados en Él. Voy a leer así. Versículo 17, capítulo 6 de Segunda de Corintios, dice así: por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. No toquéis lo inmundo, porque según las leyes levíticas, cualquier persona que tocare lo inmundo queda sujeto a maldición. Esa maldición, ¿qué problema hay? Esa maldición manda demonios, porque se le abre una puerta al reino espiritual del enemigo. Entonces, a través de esa maldición se envían demonios. Es una ley que es totalmente legal. Está impuesta también por el Dios Todopoderoso, ya que el hombre cayó en pecado desde el principio y es así, porque es un desacato a la palabra del Señor, es una desobediencia, porque las leyes te dicen que no toques lo inmundo. Al tocar lo inmundo quedas bajo maldición. ¿Qué pasa si una persona queda bajo maldición por cualquier caso? Pues que demonios te van a estar atacando, te van a estar enfermando, te van a estar oprimiendo tu vida, te van a estar robándote tus finanzas, tu felicidad, tu gozo, tus recuerdos, tu familia. Satanás vino a robar, matar y destruir y no podemos ignorar esto. De modo que una persona que toca lo inmundo, queda sujeto a maldición. Y esa maldición hay que quebrantarla en el nombre de Jesús. Porque para eso Jesús se dio, mi Maestro Jesucristo se dio en sacrificio en la cruz del Calvario por todos nosotros. Gloria al Señor. De modo que el Señor dice, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis, esta es la promesa, y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Dios Todopoderoso, el Señor Todopoderoso. De modo que no toquéis lo inmundo y apartaos. ¿Cómo puede ser tanto pueblo de Dios que yo veo que está muy sumergida en el mundo y en los deseos del mundo, en los placeres del mundo? De modo que este tipo de personas, este tipo de hermanos, pues no pueden prosperar sus vidas. Al final de su carrera entran en confusión porque no alcanzan nada en el Señor, no alcanzan nada, no sienten al Señor, no ven la manifestación del Espíritu Santo en sus vidas, no hay un cambio en sus vidas. ¿Por qué? Porque hay maldiciones sin quebrantar, maldiciones que hay que quebrantar, o bien que cuando ellos no eran cristianos, cuando ellos no habían reconocido al Maestro Jesucristo como Señor y Salvador, entonces ya traían esas maldiciones del mundo y no las quebrantaron cuando ya se aceptaron el compromiso de noviazgo, de seguir al Maestro, de seguirlo. También hay muchas personas que sinceramente están entregadas al Maestro y se entregan en santidad y se apartan para el Señor, pero sus vidas no cambian. Incluso todo lo mal que les pueda venir les viene y ellos piensan que son pruebas y son tribulaciones nada que ver, son maldiciones que hay sin quebrantar en las personas o bien por nuestros antepasados, maldiciones que son generacionales y entraron muchos demonios. Hay muchas líneas de sangre que están muy, muy maldecidas. Gloria al Señor, pero volvemos a lo mismo porque el Maestro nos dio unas armas que no son carnales, sino que son poderosas. Son poderosas para la destrucción de este tipo de fortaleza. Gloria al Señor, y tenemos que saber usar estas armas que nuestro Maestro nos ha dado, saber utilizarlas. Si a mí me dieran un tipo de escopeta que yo no conociera, un tipo de arma que yo no conociera, una metralleta, que cualquier tipo de arma que yo no sepa, yo tengo que aprender. O sea, yo tengo que aprender a saber manejarla.
para poder defenderme si yo estuviera en un peligro. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el Señor, muchos cristianos, muchos hermanos piensan, me imagino yo que piensan que el maestro se equivocó a hablar a los corintios diciendo que, a través de Pablo, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son espirituales, son armas espirituales y poderosas. Si el Señor te entrega armas, ahí están tus armas, ahí está tu armadura, está, digamos, tu vestidura. Al igual que Pedro, él vestía en los tiempos de él y el mismo Pedro vestía ropas típicas de pescador de aquel tiempo. Unas ropas que eran un tanto molestas y un tanto pesadas. Por eso cuando se reunió con los discípulos, él se quitó esas ropas. Gloria al Señor. Y cuando los demás discípulos vieron que el que venía era el maestro, el que apareció ahí en la playa, en aquel pasaje, él se echó corriendo al mar porque él se despojó de esa ropa, cosa que nosotros no tenemos que hacer. ¿Qué es lo que, como consecuencia de haberse quitado aquella ropa, aquel uniforme que él tenía de pescador, en primer lugar, la pesca, él no pescaba, son sentidos espirituales, son cosas que se obran en la tierra, porque en la tierra, lo que ocurre en la tierra es sombra de lo que verdaderamente hay en el reino espiritual. De modo que lo que se ve es una copia de lo que no se ve. De modo que él, a quitarse la ropa de pescador, fue como desarmarse. ¿Qué le pasaba? Su vida iba de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor. No pescaba, ni siquiera podía alimentarse él, ni a su familia, ni a los que con él iban en la barca. Era un fracaso total. Más adelante vemos, vemos por ejemplo, el caso en el que vienen a aprender al maestro en aquella noche fatídica, trágica, en aquel huerto, en aquel lugar donde el maestro tenía la costumbre de entrar. Me imagino que sería un huerto abandonado, que le habían quitado el vallado y él pues entraba porque estaría abandonado, no molestarían a nadie, porque mi maestro cuando anduvo en la tierra era muy caballero y él no quería molestar a nadie. Era una persona muy amorosa. De modo que en ese momento él sacó un cuchillo, una espada, algo tenía, y hirió la cabeza de aquel soldado. Esa impulsión de Pedro, en realidad Pedro le tiró al cuello, pero ese soldado que estaba entrenado, ese soldado romano, se inclinó y de refilón le dio en la oreja, le cortó la oreja, pero ese, digamos, esa intención iba para el cuello. Fue muy impulsivo y incluso yo creo que Pedro, al 100%, él tenía demonios que le oprimían y demonios que él no había todavía resuelto, porque él no había resuelto su vida con el Señor. De modo que él estaba sirviendo en la tierra, todavía estaba en el ministerio con el maestro y ocurrió esto de Marco o sea, de este soldado Marco. Cuando llegó al final del ministerio del maestro, Pedro tuvo esto, hizo esta, mm, esta hazaña, digamos, ¿no? Tuvo esta impulsión cuando él llegó. Gloria al Señor, al final de aquel ministerio tan tremendo, donde se vieron muchos paralíticos andar e incluso muertos que habían perdido su vida y volvieron a la vida. Él lo presenció estos milagros, gloria al Señor. Pero también cuando el maestro fue a la cruz, él se opuso de una forma impulsiva. Algo iba mal en el interior de Pedro, porque él se opuso a de que el maestro fuera a la cruz, fuera a redimir al hombre.
Él se opuso y el maestro lo reprendió, rápidamente lo reprendió. Ciertamente mira lo que hay en lo exterior y fue reprendido del maestro. De modo que en las personas hay maldiciones sin quebrantar, que hay que ponerlas en manos del Señor, autoliberarse. El pueblo de Israel antiguamente, vemos cuando andaban esparcidos por ahí, estaban olvidados de Dios, vivían cada uno su vida. Cuando querían acercarse al Señor, al Dios Todopoderoso, se reunía el pueblo y pedía perdón por los pecados de los padres. Eso hoy día se ha olvidado, pero yo estoy mirando en la escritura y en ningún lado de la escritura veo que esa ley se haya abolido o digamos esa costumbre. No sé si sería una ley, yo me imagino que es una ley, pero necesito indagar más en las escrituras y encontrarla y certificar que esto era así. Gloria al Señor. De modo que cuando se olvidaban del Señor y querían volver a Él, pedían perdón por el pecado de sus antepasados. Hoy día tú esto se lo comentas a cualquier persona de ahora, cualquier cristiano te dice, ¿yo qué tengo que ver con los pecados de mis antepasados? Nadie tiene la culpa de lo que hicieron ellos, pero es una ley espiritual que verdaderamente tenemos que pedir perdón por los pecados que hicieron nuestras familias anteriores, nuestras generaciones anteriores, para que el mismo patrón no se manifieste en nuestra vida, porque verdad es que hay muchas familias que lo- lo- los hombres son de un carácter, tienen una forma, tienen un carácter y otros tienen otro carácter y son matices que están ahí, matices de pecado, patrones de pecado, de conductas que están ahí y se vuelve a repetir en cada generación. Gloria al Señor y de modo que esto es lo que hay que romper, esa herencia que se ha transmitido. Gloria al Señor. Patrones de conductas pecaminosas que están por maldición. Gloria al Señor. De modo que el Señor me hablaba y me decía que teníamos que apartarnos. Apartaos, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Dios Todopoderoso. Gloria al Señor. Pues no me quiero extender mucho y vamos a ir a la lectura. Hoy toca el capítulo 9 del libro de los Hechos, y la palabra del Señor se lee en el nombre de Jesús, y la palabra del Señor yo la leo en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Y Saulo, aún respirando amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y pidió de él cartas para Damasco a las sinagogas, para que si hallase alguno de este camino, así varones como mujeres, los trajese presos a Jerusalén. Y yendo por el camino, aconteció que llegó cerca de Damasco, y repentinamente resplandeció al derredor de él una luz del cielo, y él cayó a tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y te será dicho lo que debes hacer. Y los varones que viajaban con él se pararon atónitos, oyendo una voz, mas no viendo a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, mas ellos llevándole por la mano la trajeron a Damasco, y estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Y había cierto discípulo en Damasco llamado Ananías, al cual el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Qué bonito cuando el Señor llama y la persona está dispuesta a decir, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en la casa de Judas por uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora.
y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone la mano encima para que reciba la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído a muchos de este varón cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y le dijo el Señor: ve, porque él me es un vaso escogido. Él es un vaso escogido, gloria al Señor, para llevar mi nombre delante de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuántas cosas le es menester que padezca por mi nombre. Y Ananías fue y entró en la casa, y poniéndole las manos sobre él, dijo: hermano Saulo, el Señor es, a saber Jesús, el que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al instante le cayeron de los ojos como escamas, y recibió inmediatamente la vista, y se levantó y fue bautizado. Y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo con los discípulos que estaban en Damasco por ciertos días, e inminentemente predicaban a Cristo en la sinagoga, que este es el Hijo de Dios. Mas todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que destruía en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a ellos vino acá para llevarlos atados a los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, mostrando que este es el Cristo. Y después de muchos días los judíos tomaron entre sí consejo para matarlo, mas las acechanzas de ellos fueron conocidas de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro metido en un canasto. Y cuando vino Saulo a Jerusalén, tentaba de juntarse con los discípulos, mas todos tenían miedo de él, no creyendo que era discípulo. Y Bernabé lo tomó y le trajo a los apóstoles, y les contó cómo había visto al Señor en el camino, y que él le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con denuedo en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos entrando y saliendo en Jerusalén, y hablaba con denuedo en el nombre del Señor Jesús, y disputaba contra los griegos, mas ellos procuraban matarle. Y cuando lo supieron los hermanos, le llevaron a Cesarea y le enviaron a Tarso. Las iglesias entonces por toda Judea y Galilea y Samaria tenían paz, y eran edificadas, y andando en el temor del Señor y el consuelo del Espíritu Santo eran multiplicadas. Y aconteció que como Pedro pasaba por todas partes, vino también a los santos que moraban en Lida, y halló allí a cierto hombre que se llamaba Eneas, que había ya 8 años que estaba en cama, que era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y hazte tu cama. Y al instante se levantó, y viéronle todos los que moraban en Lida y en Sarona, los cuales se convirtieron al Señor. Y había en Jope cierta discípula llamada Tabita, que interpretado quiere decir Dorcas. Esta era llena de buenas obras y de limosnas que hacía. Y aconteció en aquellos días que enfermando murió, la cual después de lavada la pusieron en un aposento alto. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 varones, rogándole: no te detengas de venir a nosotros. Pedro entonces, levantándose, fue con ellos, y cuando llegó le llevaron al aposento alto, y todas las viudas le rodearon llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Mas Pedro, sacando a todos fuera, se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y viendo a Pedro se sentó, y él les dio la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva,
Esto fue conocido por toda Jope y creyeron muchos en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtidor. Gloria al Señor. Hasta aquí la escritura de hoy. Gloria al nombre del Señor. Y siguiente entrega será capítulo 10 del libro de los Hechos, capítulo 10 del libro de los Actos de los Apóstoles. Padre eterno, te doy la gloria y la honra, te doy gracias por tu amor y tu misericordia, gracias por el privilegio, el poder y la autoridad que tú me das para poder traer, Señor, este pan recién horneado a mis hermanos, Señor, que es el alimento nuestro de cada día. Padre eterno, te doy gracias por esta oportunidad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a todos vosotros, hermanos, en el nombre de Jesús. Amén.